Salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de las redes sociales y también que nos escucha a través de la radio. Las frecuencias habituales de la poderosa YSKL. Es el ministro Romeo Rodríguez Herrera, ya en la cabina azul de la poderosa. Ministro, hay información que queremos nos comparta cómo va el proceso que comenzaron de estos contactos con los empresarios del transporte de pasajeros para ir preparando una reapertura. Es un hecho, ministro, iremos con transporte a partir del 24. Sí, bueno, te comento, lo que pasa es que en el sector transporte hay diferentes grupos, no solo es un grupo, sino que está un poco disasociado, desarticulado parte del sector transporte. Normalmente hay ciertos empresarios que son los que se conocen, ¿verdad? Porque han estado tradicionalmente en medios de comunicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero también hay otro grupo de empresarios que normalmente no van a medios de comunicación, sino que más bien dan el servicio al sector sin inmiscuirse en los temas políticos. Fuera Entonces, nosotros hemos tenido reuniones con todos los sectores. La mayoría nos dice que va a salir a circular. Obviamente hay cierta presión y cierta incertidumbre por parte de los transportistas en este momento. Y es justamente porque no hay una ley de compensación que garantice el pago del subsidio que se les da normalmente para regular las tarifas. Entonces, bueno, el año pasado, por ejemplo, nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa, presentamos un documento solicitándole una prórroga a los diputados de la Asamblea Legislativa con respecto a la ley que teníamos. Y de igual manera, ¿verdad? Una de las propuestas, por ejemplo, de los empresarios era aumento de la compensación o aumento de la tarifa. Y no solo ha pasado en el 2019, sino que también pasó en el 2018, 2017, 2016, 2015. Es siempre un periodo de tiempo, no es indefinido, ¿verdad? Sí, no es indefinido y es algo que se da bastante recurrente siempre cuando ya está a punto de vencer. De alguna manera ellos tienen cierta incertidumbre, ¿verdad? Porque no saben si se lo van a seguir pagando o no se lo van a seguir pagando. Y hoy estamos en este momento, incluso es hasta peor porque ya la ley ya venció. Al menos el año pasado no había vencido. Sí, hoy venció. Ahorita sí venció, no se ha aprobado una. Y no se ha aprobado una prórroga, a pesar que nosotros hemos pedido, lo pedimos en diciembre, lo pedimos este año, lo volvimos a pedir en julio, lo pedimos en este mes nuevamente. Y hoy vamos a mandar nuevamente otro documento solicitándole a la Asamblea Legislativa que nos prorroguen la ley de compensación económica. Bajo las mismas condiciones, bajo las condiciones que hemos solicitado. Porque ¿verdad? Los montos se mantienen en la propuesta de prórroga. Los montos sí se mantienen, no hay aumento en la compensación, tampoco en el tema tarifario estamos diciendo que no habrá un aumento. Lo que estamos velando es por los usuarios. Al final, si los usuarios están bien, al final los transportistas van a estar bien, pues, ¿verdad? Más personas van a querer abordar las unidades del transporte colectivo. Nosotros queremos que la gente que transite en motocicleta o en vehículo particular se pase a movilizar al transporte colectivo, pero esto lo vamos a lograr sí, solo sí mejoramos la calidad y mejoramos el servicio del transporte. Y en estas reuniones que ha sostenido con las distintas, los distintos sectores del transporte, ¿hay disposición para ir avanzando? Porque fíjense que esto de la modernización es una tarea pendiente en el transporte. Sí, yo considero que sí hay disposición. Obviamente este tema tiene que abordarse técnicamente para poder de alguna manera garantizar que esto se haga, pero si hay disposición, obviamente como cualquier rubro de la economía, siempre el interés del empresario es tener una mayor rentabilidad de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos también como contraparte del gobierno y como ente regulador, que es el Viceministerio de Transporte, para poder regular de alguna manera que las cosas se den de la mejor manera, obviamente sin implicarle costos a la población, entre otro tipo de cosas. Hay cosas que consideramos nosotros que se deben de cumplir sin ni tan siquiera implicar costos adicionales. ¿Como cuáles? Como por ejemplo hacer cumplir la ley. En el caso de revisiones técnicas vehiculares, veámoslo desde ese caso. Hay unidades que no tienen asientos. O que los asientos están deteriorados, que tal vez no tienen ni vidrio las ventanas, por ejemplo, que tienen plástico, o incluso en el vidrio frontal o en el trasero tienen plástico en lugar de un vidrio, que tal vez la unidad cobra como aire acondicionado y no ha tenido aire acondicionado porque no funciona, las llantas en pésimas condiciones, ¿verdad? Etcétera. Entonces,
esas cosas en otros países normalmente las regulan por medio de revisiones técnicas vehiculares que son de carácter obligatoria a las unidades del transporte colectivo. Y no se puede refrendar la tarjeta de circulación si no pasa por este tipo de revisión. Esto se hará cumplir, ministro. Entonces, eso es una de las cosas que le estamos pidiendo nosotros a la Asamblea Legislativa, que se condicione la compensación con respecto a esto. Y acá no estamos porque algunos le tienen miedo al tema de las revisiones técnicas vehiculares. No decimos que eso no implica que las van a renovar, sino que las van a garantizar que estén en óptimas condiciones. Pero eso es hacer de alguna manera obligatorio para que se cumpla la ley. Si las unidades no deberían de estar circulando en pésimas condiciones, por ejemplo. Deberían de estar en buenas condiciones. O por ejemplo, la compensación económica, cómo se ha venido pagando. No digo que son todos los empresarios de transporte colectivo, porque hay bastantes empresarios que son sumamente responsables. Pero, por ejemplo, tenemos empresarios que incluso han renovado flota. En Santa Ana, por ejemplo, hay un empresario que nos estaba comentando de la empresa Tudo que ya ha comprado 10 buses adicionales nuevos y que los tiene a disposición para ponerlos a circular. Es decir, no hablo en referencia de todos, pero sí hay una parte que de alguna manera, debido a que no han habido controles, porque al final el Viceministerio de Transporte es quien regula, y no se le dieron esos ciertos controles para poder garantizar que, por ejemplo, la unidad que esté circulando sea la que se le pague la compensación. Entonces eso ha generado problemas y nosotros encontramos unidades sin motor, sin llantas, sin asientos. Incluso le estaban creciendo plantas y les hemos bueno, aparte de decomisar las unidades y todo, pero suspendimos la compensación económica. Es decir, significa que a esas unidades se les estuvo pagando por años y han habido, por toda la cantidad de unidades que nosotros hemos determinado, millones de dólares que se les han pagado, que eso pudo haber servido para reconstruir hospitales, escuelas y diferentes obras que se pudieron haber realizado, pero que se tuvieron que pagar a unidades que no circularon. Entonces justamente pedimos GPS en las unidades para poder tener esas regulaciones que necesitamos para poder controlarlo. Vamos a ir a una pausa, ministro, y cuando volvamos seguiremos hablando porque también avanzan las obras allá en la carretera panamericana. Hubo cierre, usted lo anunció en su cuenta de Twitter, también lo pusieron en las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas sobre los cierres del fin de semana debido a los espacios necesarios para continuar las obras en la ruta panamericana a la altura del desvío de Quelepa. No nos cambie, ya regresaremos. 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por su sintonía. Y gracias por conectarse también a través de nuestras redes sociales en el Facebook Live de la poderosa YSKL. Hablamos con el ministro de Obras Públicas, ya escucharon, habrá pues regulaciones para el transporte de pasajeros y vamos a esperar lo que suceda en el órgano legislativo con el marco legal de la compensación económica. Ministro, además en el aspecto de estos trabajos en la Panamericana, hubo cierre el fin de semana, ¿cómo está esta obra? Sí, bueno, ahorita este es el periférico Gerardo Barrios que estamos construyendo en el oriente del país. De hecho, es la obra de infraestructura más grande de los últimos 50 años que estamos realizando. Incluye beneficio para todos los departamentos del oriente de nuestro país. Son 21 kilómetros de carretera que estamos construyendo. El proyecto en sí consta de 4 paquetes. Es una inversión de 160 millones de dólares. El primer paquete, que es donde ahorita estamos trabajando, es desde justamente el desvío de Quelepa, de Moncagua, hacia Lograjuelo. Ahí fue. Entonces, el cierre en ese tramo fue que nosotros hicimos un cierre justamente cerca del desvío de Quelepa, porque instalamos un paso peatonal, ¿verdad? El segundo paso peatonal. Este tramo trae 3 pasos peatonales, ya colocamos el primero. Ayer por la noche y en horas también de la madrugada estamos colocando el segundo paso peatonal. Este lleva todo un área inclusiva para personas con discapacidad y también tiene gradas, es decir, tiene rampa tiene rampa y tiene gradas, tiene las dos cosas.
Normalmente las pasarelas que se han construido solo tienen rampa, algunas, ¿verdad? Obviamente las que están en la ciudad uno las puede ver que solo son gradas, ¿verdad? No son inclusivas. Por ejemplo, la que está en la autopista de la carretera a Zacatecoluca tiene rampa, la mayoría. La carretera de Zacatecoluca tiene rampa. En este caso nosotros le estamos poniendo gradas también. Es decir, hay personas que a veces no ocupan las pasarelas porque dicen que tienen que caminar bastante por la rampa. Entonces, pero de alguna manera también por eso se les es parte de la seguridad, ¿verdad? Vial. Obviamente tenemos que trabajar bastante en el tema de educación, etcétera, pero también incluye gradas que también puede facilitar a las personas que no padecen de alguna discapacidad para que suban mucho más rápido a la pasarela, ¿verdad? Entonces, y estando en esta época de invierno, ministro, este proyecto del periférico Gerardo Barrios, ¿cómo avanza? Esto afecta un poco, ¿verdad? Cuando hay invierno afecta un poco el desarrollo de obras. Cuando hay invierno siempre afecta, ¿verdad? Más que todos los tiempos, pero en este caso, digamos, como la obra ya está adjudicada, uno también contempla ciertos eventos que se van a dar. Obviamente hay eventos sobrenaturales que esos uno no los puede contemplar, ¿verdad? Como una tormenta tropical o algo que suceda, o la pandemia, por ejemplo, que son cosas que uno no se espera, ¿verdad? Y que suceden. Pero en este caso que sabemos que, por ejemplo, las lluvias que están normalmente hablando con medio ambiente incluso son un poco tradicionales también, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es haciendo obras de drenaje. Estamos trabajando en toda la terracería, casi que ya una buena parte de la terracería del proyecto ya fue concluida. Obviamente no es un proyecto que se va a finalizar de la noche a la mañana porque primero que son 4 partes del proyecto, segundo la primera parte es una ampliación a 4 carriles de la carretera. Nosotros estimamos que el próximo año vamos a terminar con la ampliación a 4 carriles desde el desvío de Moncagua hacia Lobrajuelo. Te comento también que los otros paquetes, porque ese es uno de toda la obra, incluso la obra es de $160 millones y solo este paquete son 16 millones, es decir, es la parte incluso más pequeña de todo el proyecto. Los otros están ahorita en proceso de evaluación, por ejemplo el paquete 2, que es desde Lobrajuelo hasta Hato Nuevo, es una apertura de carretera de 8.4 kilómetros. A 4 carriles. Ese está ahorita en proceso de evaluación de ofertas. Normalmente como es con la cooperación japonesa, con JICA, el financiamiento, implica un poco de tiempo el hecho que nosotros mandemos los documentos a Japón, ¿verdad? Para que ellos revisen, nos den la no objeción. Y en este caso nos tienen que dar 3 veces la no objeción. Una para la precalificación de las empresas, otra para la revisión técnica y otra después que pasemos la apertura de las ofertas económicas. O sea, es decir, pasa 3 veces por Japón. Entonces eso de alguna manera hace que el proceso de licitación sea un poco largo, ¿verdad? Igual también estamos en proceso de evaluación de 2 puentes, uno sobre el Río Grande de San Miguel y otro sobre el río Taicihuat. El del Río Grande de San Miguel son 120 metros a 4 carriles y el del río Taicihuat son 90 metros a 2 carriles. Estos 2 puentes son parte del proyecto que vamos a construir en el oriente de nuestro país y que va a mejorar al final la conectividad. De hecho, la idea es que también los costos logísticos que hay, por ejemplo, con nuestro vecino Honduras en este caso, sean muchos menores, porque los tiempos al final, nosotros hemos hecho con el BID un estudio que nos dice que nuestros países, que en general en Centroamérica hay desventajas competitivas frente a diferentes países en el mundo, incluso países que tienen infraestructuras más básicas. Por ejemplo, el costo por transportar una tonelada por kilómetro, según datos del BID, es de 17 centavos de dólar. ¿En Centroamérica? En Centroamérica, en promedio. Sí, promedio. En promedio. Y si uno lo compara en países como Uganda, por ejemplo, anda cerca de 8 centavos. Es decir, países, Sudáfrica, por ejemplo, obviamente hay una parte de Sudáfrica que está más desarrollada, pero también hay otra parte que no. Anda cerca de 11 centavos. Ruanda anda por 13 centavos, es decir, Centroamérica anda por 17 y Ruanda anda por 13 centavos. El costo. Y esto no es solo temas de infraestructura, sino que también es un tema de los tiempos, de la sistematización y los avances tecnológicos que se pueden tener. Y te digo, por ejemplo, por eso es que no solo es, digamos,
una parte del periférico Gerardo Barrios y otros proyectos que estamos trabajando como el nuevo recinto fronterizo, rehabilitación. Y que ha generado problemas también este recinto fronterizo en el Amatillo, ¿verdad? Por la rotonda se ha restringido también el paso vehicular, decían. Sí ha restringido el paso vehicular, obviamente son trabajos que se están haciendo con Fomilenio, con el compacto, y tenemos que realizarlos lo más pronto posible porque sabemos que tiene un tiempo este compacto, entonces ¿cuántos meses le faltan tenemos a este compacto llega hasta septiembre, obviamente se ha pedido una prórroga, todavía no hay respuesta, ¿verdad? Estamos esperando una respuesta, pero esperamos que sea una respuesta favorable para poder continuar. Obviamente también hay una contrapartida del gobierno de El Salvador, no todo es donación, ¿verdad? Sino que hay una contrapartida del gobierno de El Salvador con la que está esperando asignación también. Que está esperando también asignación, cerca de 55 millones de dólares en este caso, ¿verdad? Al final la contrapartida es un poco más de 70 millones, pero digamos ahorita estamos esperando estos 55. Y esos cubren, digamos, los proyectos que están, porque decir, por ejemplo, la carretera de Zacate o el recinto fronterizo en el Amatillo, digamos, el recinto fronterizo cuesta cerca de 22 millones de dólares aproximadamente. Una parte es donación y otra parte es contrapartida. Entonces, digamos, vamos a llegar al punto en que nos agotemos los pagos de la donación y vamos a tener que ya poner fondos de contrapartida del gobierno de El Salvador, y de igual manera en Zacatecoluca son 90 millones de dólares que cuando nos agotemos los fondos de la donación vamos a tener que poner siempre la contrapartida del gobierno de El Salvador. Pero bueno, lo que te quiero decir al final es parte también de un plan maestro de movilidad y logística, y que al final, digamos, hay proyectos de infraestructura, en este caso el periférico Gerardo Barrios, que va a reducir los costos de transporte, pero también va acompañado a otro tipo de cosas, como por ejemplo implementar tecnologías nuevas de primer mundo para poder hacer que las mercancías fluyan mucho más rápido. Lo que sucede es que en promedio las mercancías pasan 48 horas en aduana, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo y según CIEC. Entonces, por eso es que se está trabajando en un plan maestro con diferentes, Economía viene trabajando desde el inicio del gobierno, junto con diferentes países de Centroamérica, en modernizar todo el tema aduanal, que los trámites, esto pasa a nivel regional, y que los trámites sean mucho más rápidos, porque podemos también mejorar la infraestructura, pero si no mejoramos los tiempos en las aduanas, por ejemplo, incorporando la tecnología, los procesos, al final de cuentas, siempre los costos van a ser altos. Entonces tenemos que ser mucho más competitivos, y lo podemos hacer, pues, ¿verdad? Ojalá. Entonces, mire, ministro, y estaba pendiente también esta cooperación de Alemania, el préstamo que tenía para atender obras de mitigación. Hubo observaciones, fueron aprobadas también, ¿verdad? Las aceptó la Asamblea. Sí, te comento. Con respecto al programa KfW, nosotros firmamos un contrato de préstamo con el gobierno de Alemania porque sucedió así. Desde junio nosotros venimos gestionando esta donación y préstamo de 26 millones de dólares. Son 13 millones de euros de donación de parte del gobierno de Alemania para hacer obras de mitigación y diferentes obras para adaptación al cambio climático. Pasó prácticamente lo que restaba del año, llegamos hasta noviembre, y en noviembre a finales fue que ellos aprobaron que se firmara el contrato de préstamo. ¿Por qué en noviembre? Porque el gobierno de Alemania nos dio un plazo y ya estábamos a punto de finalizar ese plazo, si no se perdía la donación y el préstamo. Entonces se aprobó que se firmara el contrato de préstamo con ciertas condiciones. De hecho, ahí está desglosado cómo se va a utilizar el préstamo. Ahí dice, por ejemplo, que hay una partida para el tema de viviendas, hay una partida también para erosión de taludes. En este caso podemos hablar de cárcavas y otro tipo. También hay obras para drenajes, e incluso especifica el monto. Por ejemplo, en taludes dice 9 millones de dólares. Fortalecimiento institucional, consultoría, etcétera. Es decir, está desglosado en el contrato de préstamo en qué se va a gastar el dinero. Al menos las partidas. Pasó todo el tiempo, nosotros pedimos ciertos proyectos a la Asamblea Legislativa, como la colonia Santa Lucía, que se inunda constantemente, como la residencial Brisas de San Francisco, donde la bóveda tiene un colapso y hay que intervenirla lo más pronto posible. Y así diferentes obras, no solo en ese sector, sino que en Ilopango, en Bosques de Prusia hay una cárcava, en La Campanera hay otra cárcava, en diferentes sectores se han formado cárcavas que hay que intervenirlas.
Entonces nosotros mandamos un documento a la Asamblea Legislativa para pedirles, además de que ya se les había mandado documentos anteriormente, incluso ellos por eso pudieron aprobar el contrato de préstamo que se firmó con el gobierno de Alemania. Pedimos esos proyectos, insistimos nuevamente para que nos pudieran ratificar, porque tiene que pasar 2 veces por la Asamblea. Se tuvieron que caer los puentes, se generaron cárcavas, cuando se nos dieron las tormentas tropicales, colapsaron viviendas, etcétera, y no ratificaban la donación ni el préstamo. Después de que pasó todo esto, nosotros presionamos al final, el día que dimos el informe en la Asamblea Legislativa, ese día fue el día que ratificaron este contrato, esta donación y este préstamo. Lo único que incluyeron al final algunos proyectos que nosotros habíamos pedido, pero incluyeron otro tipo de proyectos. Y tuvimos una reunión la semana pasada con el gobierno de Alemania, y lo que sucede es que han colocado proyectos que no están contemplados ni tan siquiera en el contrato de préstamo. Es decir, los diputados aprobaron algo que incumple el contrato, porque el contrato ya está desglosado en qué se va a utilizar. Por ejemplo, dicen 9 millones de dólares para erosión de taludes. Sí. Y ellos están poniendo, por ejemplo, calles. Eso no clasifica dentro del proyecto. Entonces dicen, el gobierno de El Salvador, en este caso los diputados de la Asamblea Legislativa, están incumpliendo el contrato de préstamo que firmamos. Entonces, obviamente nosotros les hemos mandado una información al programa KfW del gobierno de Alemania, y con esto esperamos una respuesta por parte de ellos, y vamos a ir nuevamente a la Asamblea Legislativa, porque no nos van a dejar utilizar los recursos que se tienen si no se aprueba al final como se firmó, con base a lo que firmó, y lo que firmamos lo aprobaron los diputados. Es decir, ellos mismos están incumpliendo lo mismo que nos aprobaron que firmáramos. Es decir, se les pasó un borrador de contrato de préstamo, ellos aprobaron ese borrador de contrato de préstamo, y después vienen y cuando ratifican todo, ponen nuevos proyectos y que no tienen que ver nada con los componentes de lo que se firmó en el contrato de préstamo. Es decir, están incluso bloqueando los otros proyectos para la colonia Santa Lucía, para Brisas de San Francisco, que eso sí se pueden realizar, por poner otro tipo de proyectos. No sé si es... Y retrasa también. Y retrasa todas las obras, veas, que se puedan realizar, y que continuemos con esto. Entonces nos dice el gobierno de Alemania, no les puedo depositar hasta que revisemos esto. Obviamente esperamos una respuesta por escrito de parte de ellos, y con eso nosotros vamos a ir nuevamente a la Asamblea Legislativa y les vamos a pedir una modificación con respecto a esto, porque ellos mismos están incumpliendo el contrato que ellos aprobaron, que firmaron. Proyectos que clasifiquen en los rubros que ya establece el convenio. En los rubros que ya establece el contrato de préstamo que ellos aprobaron, que firmáramos. Nos llamaron, ministro, desde el occidente del país. Pregúntele al ministro, dice, cómo va el proyecto de pavimentación de la calle del Coco, de Chalchuapa, me dicen que es. Y fíjese que aquí nos escribieron desde Quesaltepeque. Dicen que hay un convenio que firmó el Ministerio de Obras Públicas con la Alcaldía Municipal para reparar calles rurales de Quesaltepeque. ¿Es cierto esto, ministro? Bueno, sí, hemos firmado convenios con diferentes alcaldías, ¿verdad? Principalmente en el caso de Quesaltepeque, se formó una cárcava en el kilómetro 26 y obviamente se intervino con Fovial de manera inmediata. Fue una obra que lo realizamos prácticamente en tiempo récord. En 30 días ya teníamos habilitados 2 carriles y 15 días después teníamos habilitado ya los 4 carriles. Después nos quedamos con obras de drenaje a los costados de la carretera, pero ya teníamos habilitado el paso vehicular en la zona. Ahora bien, había una vía alterna que nosotros habíamos puesto en ese momento, y de alguna manera se dañó esa calle. Entonces, este tipo de convenios con la alcaldía nos permite intervenir esas calles que son municipales o vecinales, y justamente para eso es que nos sirven. Obviamente hay calles municipales y algunos sectores que sí se van a intervenir, pero también de alguna manera instamos a los alcaldes, quienes se les ha dado primero el FODES que se les da todos los años, y adicional ya se les dieron más de 100 millones de dólares. Por ejemplo, cuando se aprobaron los fondos del Fondo Monetario Internacional, fueron más de 100 millones de dólares que se les dieron a los alcaldes para que hicieran obras. Y de hecho son los únicos que nos dan cuenta, porque nosotros, por ejemplo, hoy que están pidiendo lo del BID, ahí dice 30 millones para el Hospital El Salvador. Es decir, ahí dice
¿cuánto? 12 millones para los veteranos de guerra. Es decir, está clasificado para quién va. Pero para las alcaldías dice 75 millones para las alcaldías. ¿Pero para qué? ¿En qué lo van a gastar? ¿Y cuándo los va a llamar la Comisión de Hacienda para que den cuentas sobre los recursos que ya utilizaron? Porque ya utilizaron recursos y nadie dice nada. Ya les dieron más de 100 millones y no dicen nada. Hoy les van a dar 75 millones y no los han convocado a la Comisión de Hacienda para que vayan a dar cuentas sobre en qué utilizaron los fondos pasados. ¿Vea? Es decir, yo creo que... bueno, hay esa... convenio, pero ellos disponen también de recursos para responder a sus comunidades. También disponen de recursos, se les ha dado recursos para que puedan responder y no se están viendo las obras. Y no solo, digo, de calle, sino que también para atender la emergencia y la reconstrucción también de la economía que es sumamente necesaria, pues, ¿verdad? Entonces... ¿Y lo de la calle El Coco? Y con respecto a lo de la calle El Coco, nosotros tenemos un proyecto que son fondos de la cooperación española. Lo que sucede con eso es que en el presupuesto general de la nación de este año no nos incluyeron todo el monto para poder realizar el proyecto del Coco. Nosotros lo que estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa es que nos agreguen al presupuesto general de la nación, es decir, que modifiquen el presupuesto, que aumenten la cantidad para nosotros poder ejecutar ese proyecto. No es algo complicado porque esto no viene de fondos GOES o hay que solicitar un préstamo, sino que el préstamo ya está aprobado. Son 30 millones de dólares de la cooperación española, que son de AECID, del programa FUNPRODE. Al final de esos 30 millones tenemos diferentes caminos rurales que vamos a realizar y vías no pavimentadas. Una de esas es el Coco, en el Cantón Magdalena, el Coco Jerez. Ya tenemos para intervenir ahí en Chalchuapa, esa calle, ya tenemos el diseño del proyecto, incluso se han comprado derechos de vía en la zona para poder concluir. Lo que pasa es que en la administración anterior, en enero de 2019, como el gobierno del FMLN prometió esa calle, lo que hicieron es que como ya se venían las elecciones en febrero, fueron a pavimentar la calle, a la carrera, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos en junio ya la calle no servía, es decir, la calle, los tramos que habían pavimentado en enero, en junio ya no estaban buenos, porque lo hicieron nada más por propaganda, ¿verdad? No por solucionar un problema puntual de las familias de la zona. Entonces, pero ya tenemos ese proyecto, ya está diseñado. Ya estamos prácticamente a punto de sacar el proceso de licitación, pero dependemos que nos den ese refuerzo presupuestario que necesitamos para poder garantizar y tener los recursos disponibles, porque yo para sacar un proceso de licitación tengo que tener disponibilidad presupuestaria. Sí, claro. Es decir, los fondos pueden estar aprobados, pero si no están dentro del presupuesto general de la nación de este año, yo tengo que, y cualquier cambio en el presupuesto hay que ir a la Asamblea a pedir una modificación. Entonces lo que hemos pedido ahorita es una modificación en el presupuesto para incorporar el proyecto del Coco. Cuando esté aprobado, ahí yo ya puedo sacar el proceso de licitación y ahí obviamente hay un tiempo, ¿verdad?, para que las empresas presenten sus ofertas, y después es el proceso de evaluación y luego adjudicación, ¿verdad? Bueno, ministro, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana de lunes aquí en la Poderosa KL. Fíjese que nos escribió aquí Beatriz de Mejía, dice que ha estado contactando con el ministro de Obras Públicas, dice, porque mi esposo necesita trabajar, es un hombre de buen trabajo, honesto y puntual, dice. Por favor, ayúdeme usted que recibe este mensaje. Por la pandemia no hemos podido lograr un trabajo, por favor, ayúdenos, ministro. Así que aquí me da un número de teléfono, por si acaso hay algún espacio en los proyectos, ministro, tal vez lo pueda No, con el mayor incluir. Con el mayor de los gustos, si nos pasan el número. Ajá, con mucho de igual gusto. manera estamos a la Tanta necesidad de trabajo, ¿verdad? Y los sí, que lo tenemos, debemos cuidarlos. No queremos trabajar. Más en este momento de la Sí. pandemia, que de alguna manera los ingresos de las empresas se han visto reducidos. Por eso es que nosotros estamos tratando de generar inversión, empleo, directos e indirectos. Estamos a punto de licitar 2 puentes que vamos a construir, uno en la Chadura y otro y otro que vamos a reconstruir en el Painal Tacachico, en el Río Sucio. Ese es otro proyecto que esta semana se van a licitar para poder mejorar la conectividad en las zonas. Pero eso va a generar empleos directos e indirectos. Sí, y adicional tenemos cerca de
casi 60 proyectos que nosotros son proyectos, digamos, en montos pequeños, pero que tienen gran impacto en la población. Entonces, esos proyectos también los vamos a sacar a concurso para que participen diferentes micro, medianas o pequeñas empresas que quieran participar en los procesos constructivos de calles, pasarelas, etcétera, puentes. Incluso hay una cancha que tenemos que construir y otro tipo de proyectos que de alguna manera van a beneficiar a nuestro país y que esto van a generar empleos directos e indirectos para la población y más en este momento de pandemia. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado y será en una nueva oportunidad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo también al pueblo salvadoreño. Vamos a seguir trabajando todos los días en bienestar de la población, generando diferentes obras a lo largo y ancho de nuestro país. Buenos días.